No es por nada, mis hermanos,
¿Sí están conmigo? Sí. Bueno, no me van a creer mis hermanos, pero me siento más a gusto aquí. No sé por qué, la verdad. Allá me sentía como Lázaro, así amortajado. Como Lázaro, así. Y aquí miren. Oh no, Rogelio. Se siente uno aquí más a sus anchas, ¿no? Sí, y sobre todo no estamos contra el tiempo y todo, pero bueno, Dios es bueno y misericordioso. Y cuando llegué vi al hijo de Lupita y me dijo, bienvenido. Muchas gracias por aceptarnos de nueva cuenta. No, dices su casa aquí. Bueno, muchas gracias. Así que, qué bueno, qué bueno. Y más cuando los veo, pues para mí es multitud ya es multitud. Y me da gusto eso. Miren, esto que les voy a narrar es un caso de la vida real, ¿sí? Cuando iba al seminario nos hicieron estudiar a Jay Adams, que es un consejero bíblico, y narraba el caso de una tal María. El nombre es lo de menos, ¿sí? Es un caso de la vida real, ¿sí? Que estaba internada en un hospital psiquiátrico con el diagnóstico de maníaco depresiva, ¿sí? Y pues ya llevaba ahí tiempo y todo, y por más que les daban los antidepresivos y todo, pues ella estaba en una depresión tremenda, ¿no? Que ni los fármacos le ayudaban y todo. Llega un consejero bíblico, ¿sí? Y empieza a platicar con ella, a escarbar. Pues de eso trata la consejería, de ir viendo qué encuentras ahí todo, ¿no? Y resulta que la causa real no es que fuera maníaco depresiva ya. Lo que pasa es que ella había cometido adulterio con su vecino y nadie sabía de eso, nadie. Entonces imagínate un pecado de esos, que lo andas ocultando, callando y todo. Es una verdadera losa traer de encima tan tremenda culpa, ¿no? Obviamente con la consejería pues sabe que en Cristo hay perdón y todo, ¿no? Y eso fue lo que le ayudó. Y me hace recordar que muchos problemas que hay en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, no son más que evidencias de pecado no resuelto. Tristemente así es la cosa. A veces, lo que he platicado algunas veces, que una persona es como un iceberg. En el iceberg nomás ves la punta del hielo, ¿no? Pero abajo del agua lo que no se ve es una gran masa de hielo. Bueno, pues una persona es así. ¿Qué vemos en la persona? Nada más vemos su conducta, ¿sí? Sus actitudes, ¿sí? Pero no vemos qué hay en el fondo, ¿sí? Y realmente el fondo es su corazón. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? O sea, miren, vamos a suponer que una persona es borracha o es un enojón o un amargado, qué sé yo. Es como un tablero, un foquito en el tablero del coche, que si se empieza a encender ese botón, ¿qué te indica? Que hay un problema en el coche. Pero la solución no es arrancar el foquito y decir ya se acabó el problema. Eso nada más te indica que hay un problema más serio, más grave en el fondo del corazón, que eso es lo que hay que investigar. La psicología se enfoca en las conductas, pero la consejería bíblica se enfoca en el corazón, porque de ahí mana todo, ¿sí? Entonces, andar cargando con un pecado, ¿sí? No confesado es como una enfermedad así que te va a carcomiendo el alma y vamos a ver que aún hasta el cuerpo, ¿sí? Entonces, para empezar sabemos que ningún problema de pecado está resuelto si no han sido lavados esos pecados por la sangre de Cristo, ¿sí? Ninguno. Pero a veces resulta que a veces uno que ya es creyente cae en pecado, ¿sí? ¿Y cómo debemos de manejar el pecado? Ahí en el caso que leí, pues no mencionaba si María era creyente o no era creyente. Si no era creyente, pues de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, o sea, hay perdón.
Pero si sí era creyente, vamos a ver por qué. Miren, yo me pongo a pensar, una mujer, aunque no sea creyente, que cometió aborto, ¿cómo se sentirá en su conciencia? Tremenda culpa. Es algo de lo peor que puede uno hacer, cometer un aborto. ¿Cómo se sentirá? Bueno, si no está en Cristo, pues va a cargar con esa culpa toda su vida. Y si viene a los pies de Cristo, pues Cristo perdona eso, porque nueva criatura es uno, no las cosas viejas pasaron, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces cada uno de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles, ¿sí? Quizá muchos de nosotros a veces estamos cargando verdaderas losas de pecado que se manifiesta en nuestras conductas, ¿sí? Simplemente porque es un pecado no resuelto, ¿sí? Es un pecado que como que lo estamos ocultando, y eso se traduce en la conducta. O sea, nunca piensen que un borracho es borracho nada más porque le gusta mucho el alcohol. Hay que ver qué es lo que está causando eso, ¿no? O un drogadicto, en fin. Dice, a veces algunas iglesias tristemente enseñan, y lo he escuchado, que nosotros ya somos creyentes, ya hemos sido perdonados, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de pedir ya perdón por nuestros pecados, porque se supone que ya nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Pero no entienden una cosa, que una cosa es el perdón judicial de Dios, ¿sí? Que en Cristo está todo perdonado, no hay condenación. Pero otra cosa es el perdón paternal, de un padre que está dolido por lo que hace su hijo. Tu hijo te puede haber salido tu hijo bien cabecilla y todo, ¿sí? Pero ser de lo peor, pero no por eso deja de ser tu hijo, sigue siendo tu hijo, pero tu corazón está dolido contra él, ¿sí? Entonces, no confundo, porque se enseña que hasta pedir perdón es ofender a Cristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Sí, pero hay un perdón judicial, ese donde nadie es condenado, pero hay otro perdón que es el dolor de un padre que se siente dolido, ¿sí? Entonces, díganme, vamos a ver hoy un texto bien interesante, porque díganme ustedes, ¿quién de nosotros o quién de toda la humanidad es capaz de no pecar? No one, ¿verdad? Nadie, ¿sí? Entonces, lo que debemos saber es cómo tratar con el pecado, y más si somos ya creyentes, porque qué bueno fuera que somos creyentes y ya no pecamos. Hazme la buena, como enseñan algunos, ¿no? Muchos dicen que no hay problema, que ya todo está perdonado, ¿sí? Que no hay necesidad ni de pedirle perdón a Dios, pues mucho menos al que ofendiste. Yo quisiera que me dijeran dónde dice la Biblia eso. Al contrario, dice otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben diferenciar entre lo que es un perdón judicial, el único perdón que te libra de la condenación, pero hay el otro que es el perdón paternal, de un padre que está dolido con su hijo. Miren, recuerdan la historia del hijo pródigo. Sí, ese chamaco salió tremendo. Que le dijo a su padre, da la parte de mi herencia, ¿sí? Y el padre se la dio. Mira, fíjate, normalmente tenían que esperar que el padre muriera para reclamar la herencia. Se la pide en vida, ¿no? Ya dame de una vez mi herencia. ¿Qué hizo con el dinero? Lo malgastó en prostitutas, para variar, y terminó en lo peor, cuidando cerdos, que para un judío eso era algo denigrante, comiendo algarrobas, que es el fruto que le daban la comida a los cerdos. Él terminó así. ¿Él dejó de ser hijo de su padre? No, seguía siendo su hijo. De alguna manera ilustra la relación con Dios. Uno, cuando es verdaderamente hijo de Dios, va a ser hijo para siempre, pero el corazón del padre está dolido, ¿sí? Entonces él dijo, voy a regresar mejor a mi casa. Creo que ahí estaba mejor que acá.
Y el padre lo recibe, dice, cuando el padre lo ve a lo lejos, sale, ni siquiera espera que llegue el hijo, él sale corriendo a recibirlo, ¿sí? Y dice, este hijo que estaba muerto ahora está vivo. Claro, después se enojó el hermano mayor y todo. Bueno, esa es la historia de que lo que ilustra con él es el perdón paternal. Nunca dejó de ser hijo del padre, pero el padre estaba dolido con él, ¿sí? Entonces, así algunos enseñan que ya no pecamos, pues que no la hagan buena, ¿verdad? Qué bueno sería. ¿Será cierto esto, lo que ellos dicen? Vamos a orar, mis hermanos, y que sea como dicen, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Ay, tan gozosos que estamos de estar nuevamente aquí como familia, reunidos, Señor, como cada 8 días, Señor. Agradecemos, Padre, que 3 meses que estuvimos ausentes de aquí, Señor, nos ayudas a valorar las cosas que tú has provisto para nosotros, Señor. Padre, esta mañana te pido que me ayudes a exponer tu palabra con una fidelidad de tal manera que sea tu voz la que se escuche y no opinión humana, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que sea de ayuda en nuestras vidas espirituales, Señor. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahorita no hemos ido libro por libro porque recuerdan que terminamos Timoteo, pero ahorita por una cosa o por otra no se ha podido continuar. Entonces, por ejemplo, la próxima semana vamos a tener la Santa Cena, la Cena del Señor. Entonces voy a empezar Tito hasta que ya pasen los compromisos. Y después de la cena viene la resurrección. ¿Y cuál creen que sea el tema obligado en la pues, resurrección, verdad? Y entonces después comenzamos con Tito. Pero en vía de mientras, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no es cierto? Bueno, abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 32. ¿Sí? Vamos a ver la historia aquí de un hombre que era un hijo de Dios y cometió tan tremendo pecado, ¿sí? Que él pensaba que se iba a salir con la suya, pero no, ¿sí? Y yo me imagino que ya se están, Salmo 32. ¿Ya saben de quién se trata y de qué trata este salmo? De David. Un hombre conforme al corazón de Dios, que pecó tremendamente, ¿sí? Este suceso en la vida de David cuando era rey, lo pueden encontrar en 2 de Samuel capítulo 11, pero ustedes conocen la historia de David y Betsabé. Para los que no lo conocen, nada más hacia grandes rasgos, David ya era el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y un día por estar de ocioso, vio a Betsabé, que era una mujer casada, su esposo era soldado, estaba luchando por David, y David, en lugar de que estuviera al frente de sus soldados, se quedó en el palacio y andaba ahí, pues vean en la azotea, cuando ve que Betsabé se está bañando. ¿Y saben qué dijo David? Man que me espine la mano, man que me espine. Y dicho y hecho, la mandó a traer, ¿sí? Y en uno de esos encuentros con el rey, ella queda embarazada, ¿sí? Dice David, ahora ¿cómo le hago si su esposo anda en la guerra? ¿Cómo se va a justificar el embarazo? Ah, ya sé, voy a mandar a traer a su esposo, ¿sí? Que se meta con Betsabé y así le echamos el chamaco a él, ¿no? Qué fácil le vaya a David, como si Dios estuviera pintado, como si Dios no se enterara. Y dice, ya lo resolví, manda a traer a Urías, se llamaba, y le dice, y primero lo emborracha David, y le dice, ya vete a acostar con tu mujer. Y resulta que Urías no se fue con su mujer, se quedó afuera del palacio dormido ahí. Dice, ¿cómo yo voy a ir a disfrutar a mi mujer y si mi deber es defender al rey? Y que se entera David que no fue. Dice, ¿y ahora cómo le hago? Y ya saben qué hizo, ¿verdad? Manda una carta al coronel y dice,
pone a Urías hasta el frente del batallón, como carne de cañón, pues, ¿sí? Y era obvio que si lo echan como carne de cañón, pues lo mataron. ¿Y quién planeó el asesinato? David. Y David pensaba que nadie se había enterado, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que le pasó por querer ocultar eso, ¿sí? Ustedes saben que David pensaba que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía, y le manda al profeta Natán y lo confronta por medio de una parábola, de una corderita y todo, y le dice Natán, ¿qué crees? Porque la parábola era de que ¿cómo ves que uno que tiene muchas ovejas, ¿sí? Y le quita a su vecino la única ovejita que tiene, ¿sí? ¿Qué pensarías tú de ese hombre? Y dice, debe morir. Así, fíjate cómo somos buenos para ver el pecado, como dicen, la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Dice David, debe morir. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. Híjole, pobre David, se le cayó el teatrito. Entonces, este Salmo 32 que vamos a estudiar hoy es después del Salmo 51, que están relacionados, o sea, no están cronológicamente acomodados. El Salmo 51, cuando dice David, dice, Señor, no me quites tu Espíritu Santo y todo, devuélveme el gozo de tu salvación, en fin, está en el Salmo 51 declarando o expresando los horrores, el infierno que estaba viviendo David por su pecado. Y el Salmo 32 habla de, soy perdonado por Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Cuando alguien con su pecado ha hecho tropezar a otros, su responsabilidad es arrepentirse y ayudar a otros que andan coqueteando con el mismo pecado, a advertirles, mira, yo tuve esa experiencia, ¿sí? Cuidado, mucho cuidado que estás tomando por un rumbo equivocado, ¿sí? Vamos a leer el primer versículo del Salmo 32, en las dos versiones que usamos. En Reina Valera dice así primeramente, bueno, voy a leerlo primero en la que traemos, la NTV. Dice, ¿ya están en el 32? Vamos a ver, ¿sí? Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. La Reina Valera lo dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Comienza igual que el Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón, aquí dice David, bienaventurado, ¿sí? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿sí? Y después de esos dos versículos dice, en su Biblia, bueno, los que están en Reina Valera dice Selah. ¿Se lo han notado que dice esa palabra Selah? Aquí le ponen interludio, pero en el hebreo la palabra Selah, ¿saben qué es? ¿Qué significa la palabra Selah? ¿Mande? Sí, recuerden, los salmos eran cantos, así como cantamos nosotros, ellos estaban cantando. Cuando aparecía la palabra Selah era para que meditáramos, reflexionáramos sobre lo que acabamos de cantar. Bueno, aquí pone Selah. Pero fíjense, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quién es el bienaventurado? Aquí no dice bienaventurado el que no peca, ¿sí? Dice aquel que su transgresión le ha sido perdonada, ¿sí? Aquí vemos que entonces, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? ¿Sí? Miren, David no está diciendo bienaventurado aquel que tiene riquezas, que tiene hermosura, que tiene honores. Él no está diciendo eso. Esa es la trilogía del mundo, ¿sí? La belleza, el honor y las riquezas, la trilogía del mundo. Pero aquí David no menciona que bienaventurado el que tiene esas cosas. Él está diciendo bienaventurado aquel que ha sido perdonado por Dios, ¿sí? No es la hermosura, ni las riquezas, ni los honores, ¿sí?
Porque en realidad, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve todo esto cuando mueres en pecado? ¿Sí? Ahora, hay maneras falsas de querer cubrir. Aquí dice que Dios encubre su pecado o que Dios tapa su pecado, ¿sí? Pero el hombre lo que hace a veces es querer cubrir su pecado con maneras falsas. Una de esas maneras era lo que estaba haciendo David. No lo confesaba, ¿sí? Trataba de taparlo con algunas obras que se le ocurrían a él para encubrir su pecado, ¿sí? Otra manera falsa de querer encubrir un pecado es negarlo. No, a mí si me preguntan, yo voy a decir que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Y piensan que de esa manera se encubre el pecado, ¿sí? Son maneras falsas. Otra manera falsa es de excusarlo. Poner, bueno, cometí este pecado, pero fue por esto. No, o sea, cuando uno va a confesar su pecado, tiene que admitir su responsabilidad, ¿sí? No decir, es que fue por tu culpa, por tu culpa. No, puede haber factores que coadyuvan, pero finalmente la responsabilidad es del que comete el pecado, ¿sí? David tendría muchas excusas. Pues como las mujeres están estudiando esas con Leti debo perdonar, pero siempre tenemos excusas, cuando la responsabilidad es de uno mismo, ¿sí? Entonces el que trata de cubrir su pecado de maneras falsas, ya sea negándolo, sino confesándolo, excusándolo, ¿qué dice Proverbios 28:13? Al rato lo vamos a cantar. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, ¿sí? Pero el que lo abandona y el que confiese y abandona su pecado alcanzará misericordia, ¿sí? Entonces, la manera bendita, pues divina de cubrir el pecado es que sea Dios quien lo cubra, ¿sí? Y que lo quite de su vista y que jamás vuelva a acordarse de él. Por eso dice David, bienaventurado aquel, dichoso aquel, feliz aquel, ¿sí? Que Dios le ha perdonado el pecado. ¡Wow! ¿De qué te sirve ganar tanto dinero y todo? Si vas a morir en tus pecados, ¿de qué te va a servir ya a la mera hora, ¿sí? Entonces, el verdadero creyente sabe una cosa bien importante, que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Miren, el engaño delante de Dios es algo imposible. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, ¿sí? Dios lo sabe todo. Por eso es innecesario quererlo ocultar porque Dios lo sabe, ¿sí? Quizá nadie se ha enterado, como en el caso de David, nadie se enteró, pero Dios sí, y Dios lo confrontó, ¿sí? Y el verdadero creyente sabe que Dios está dispuesto a extender su misericordia, pero si estamos con un corazón falso, ¿sí? Eso cierra las puertas de la misericordia, ¿sí? Mira, tan simple como esto. Si alguien te dijera a ti, mira, voy a pagar todas tus deudas económicas, voy a pagar todas tus deudas, pero necesitas decírmelas todas, ¿qué harías tú? Pues hasta andas buscando, creo que hasta a mi comadre le debo la tanda y para de una vez sacas todo. O que te dijeran, dime tus enfermedades, yo te las voy a curar todas. Pues estás tratando de que, a mí me duele el juanete, bueno, hasta eso te van a curar. Entonces, eso es lo mismo que opera con Dios, ¿sí? Hay que confesar. Si queremos que un pecado sea cubierto, tienes que confesárselo a Dios. Entonces vamos a ver esto en contra de aquellos que dicen que no hay necesidad ya de confesarlo, porque ya todo está perdonado. Sí, cómo no. Bueno, dice versículo 3, lo voy a leer primero en la NTV. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Reina Valera dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, se refiere a su cuerpo. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y otras pone ahí Selah. ¿Qué está diciendo aquí David? Mientras él por un año estuvo ocultando el pecado, le iba como en feria, a grado tal que hasta dolencias físicas
¿sí? Dios estaba mandando tantas calamidades sobre la vida de David para ver si así confesaba su pecado. O sea, uno cuando te está lloviendo en tu milpita, pues decir, Señor, quizá me estás mostrando que por ahí traigo un pecado que no quiero confesarte, que me estoy haciendo de la vista gorda y todo, ¿sí? A veces esos son así es como Dios actúa, dándonos tiempo para que reaccionemos y confesemos nuestro pecado delante de Él. Ahora, ¿por qué confesarle el pecado a Dios si Él todo lo sabe? O sea, ¿es para que se entere de nuestro pecado? Él lo sabe todo y no es por esa la razón. Ahora, dice, se agravó sobre mí tu mano. Imagínate, Dios con un dedo, ¿cómo te puede afligir? Con un solo dedo. Bueno, el meñique todavía, ¿cómo te puede afligir? No quedas ahí. Bueno, ahora me imagino que toda su mano esté sobre de ti. Y eso es lo que está diciendo David. Se envejecieron mis huesos, ¿sí? Dice, porque tu mano estaba sobre de mí, ¿sí? Entonces, si con el dedo de Dios, con un dedo puede aplastarnos, ¿qué no hará con su mano? ¿Sí? Entonces, porque, miren, cuando uno trae un pecado serio, ¿sí? Se te va hasta el sueño, la verdad, se te va hasta el sueño, ¿sí? Y te empieza a pasar cada calamidad. ¿Qué puedo ponerte? Te asaltaron, perdiste dinero, te cayó una enfermedad. O sea, no estoy diciendo que siempre sean así las causas, pero analicemos un poco nuestra vida, ¿sí? A veces por andar queriendo ocultar algo, ¿sí? Dios nos está mostrando nuestro pecado a través de las circunstancias, porque eso es lo que dice David. Mientras callé, o sea, mientras él no confesó, queriendo salirse con la suya, dice, se envejecieron mis huesos, ¿sí? Mi verdor se volvió sequedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de día y de noche estaba Dios ahí redarguyéndolo, ¿sí? Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, a todo dar, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. O sea, si uno puede pecar habitualmente y puedas dormir tranquilo, pues a lo mejor es porque no tienes el Espíritu Santo. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo es redarguirte, ¿sí? Cuando andamos mal, cuando cantamos para redarguir, esa es una de las funciones. O estás leyendo la palabra de Dios y el Espíritu utiliza la palabra de Dios para redarguirte, ¿sí? Te estás ahí diciendo, les dices, me estoy portando mal, no debo obrar así, como dice la canción, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? El pecado es como una enfermedad, como una peste, ¿sí? Causa gran dolor. Por eso el que anda en pecado está viviendo un verdadero infierno. Ahora, ya vimos, David comete un pecado, lo quiso cubrir a su manera, ¿sí? Dios lo confronta y ¿qué hace? ¿Negarlo todavía? Lo confiesa, ¿sí? Dice en el versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Reina Valera dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Cuando uno aquí David se estaba sintiendo terriblemente, ¿sí? Terriblemente se estaba como diciendo, ¿cómo fue posible que pudiera caer en esto? ¿Sí? El Espíritu Santo comienza a redarguirnos, ¿sí? Cuando uno como creyente comete un pecado, y más un pecado, a los ojos sabemos que no hay pecados grandes ni chicos, pero a los ojos del mundo hay pecados grandes y chicos porque las consecuencias son diferentes. No es lo mismo que una mentirita piadosa, ya por ejemplo un caso de adulterio y de asesinato, es algo muy diferente, aunque los dos son pecados, ¿sí? Entonces, cuando uno comete un pecado de esa magnitud, se va uno a sentir mal, cuando uno es verdaderamente un creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te va a dejar en paz, no te va a dejar en paz, y va a estar dale y dale y dale, hasta que vomites tu culpa, ¿sí? Mira,
A veces por eso hay gentes tan introvertidas, tan, ¿cómo te diré? Tan raras si quieres tú, ¿sí? Porque lo único que están llevando es como el caso de María, que la hacían pasar por maníaco depresiva cuando en realidad era un pecado no confesado, era un pecado que no estaba arreglado delante de Dios, ¿sí? Por eso cuando es importante conocer a Dios, porque tú sabes que aunque el pecado sea grande, aunque el pecado abunde, la gracia sobreabunda, ¿sí? Pero dices, necesitas confesar el pecado y abandonarlo, si no, nada más le estamos haciendo al puro cuento, ¿sí? Entonces, te sientes como el pípila, ¿sí sabes? ¿Te acuerdan quién era el pípila? Cargando una losa de pecados, hasta que confiesas tu pecado. Miren, yo más o menos lo ilustro así. En aquellos tiempos de pagano que viví, cuando me ponía mis guarapetas y que ya estás bien tomado y que quieres empezar a vomitar, hijo, cuando se contraen los músculos abdominales y ¡buah! ¿Sí? Que te sientes horrible, horrible. Pero después de que vomitaste dices, ay, creo que ya hasta se me bajó, ¿sí? Te sientes diferente. Bueno, es exactamente lo mismo. Cuando estás confesando tu culpa te sientes mal, terriblemente mal, te tienes que humillar delante de Dios, o sea, tienes que mostrar verdaderamente arrepentimiento, sinceridad, pero después de que tú has hecho eso, te sientes en santa paz, porque lo que dice la palabra, mi pecado te confesé y tú me has perdonado, y uno sabe que verdaderamente Dios te ha perdonado, si lo has hecho con sinceridad, ¿sí? Dios te perdona, porque vamos a cantar al rato. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿se debe pedirle perdón a Dios? ¿Se debe confesar el pecado a Dios o no? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué estarían sobrando estos versículos aquí? No puede uno decir que como soy creyente ya todo me lo ha pagado Cristo, ya Él llevó mi culpa. No te confundas, no es así la cosa, ¿sí? Entonces, tienes que venir a la confesión, al arrepentimiento y la confesión. Y entre más estás lamentando tu pecado, que dices, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Que estás lamentando tu pecado, más se atenúa la ira de Dios, ¿sí? Ahora la cosa es, ¿a quién debo confesarle mi pecado? Bueno, aquí en el versículo 6 dice, por esto, bueno, en la NTV primero. Por lo tanto, que todos los justos, ¿quiénes son los justos? Pues los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Dice, por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Reina Valera dice, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué está diciendo el versículo? Que todo como creyente, ¿sí? O sea, dice, por esto, ¿qué es esto? Pues porque todos pecamos, ¿sí? Pero no pensar que porque ya Cristo pagó por nuestros pecados ya no hay necesidad de confesarle el pecado. Entonces, aquí dice, por esto, todo santo. O sea, nuestra respuesta como nosotros es confesar nuestro pecado al Señor, y sobre todo cuando son pecados tremendos, ¿sí? Pero ¿a quién hay que confesárselo? Bueno, primeramente a Dios, porque aquí dice, por esto orará a ti todo santo. A ti se refiere a Dios. Todos tenemos que confesar nuestro pecado a Dios, no porque Él no lo sepa, sino vamos a ver realmente qué significa la palabra confesar, ¿sí? Pero vamos a suponer, vamos a ejemplos de la vida real. Tú cometes un adulterio, ¿sí? Pero estás arrepentido. Dices, no lo voy a volver a hacer, y efectivamente no lo vas a volver a hacer. Se lo confiesas a Dios, pero ¿se lo dices a tu esposa o no se lo dices? Y si se enoja y te manda a volar, a pesar de que tú ya no quieres, ya no vas a hacer eso, ¿qué? ¿O adulterio?
Y va a ser duro, va a ser como cuando quieres vomitar, pero hasta que... No, y además porque tarde o temprano todo sale a relucir. Y si tu esposa se llega a enterar después y no se lo confesaste, o sea, si se lo confesas es casi un hecho que te va a mandar a volar, casi un hecho. Pero hablemos que Dios es misericordioso y Dios puede hacer, si que verdaderamente estás arrepentido, puedes Dios dar gracia en esa relación, ¿sí? Pero sí tienes que hacerlo. Ahora bien, vamos a suponer que en una iglesia, eres miembro de una iglesia y la iglesia está enterada porque se hizo de dominio público, ¿sí? Lo siento mucho, pero también hay que pedirle perdón a la iglesia porque pusiste el nombre de la iglesia mal. No es tan fácil, créanme, pero hay consecuencias. O sea, Dios te va a perdonar, pero ¿dónde dice que Dios quita las consecuencias? No, Dios puede dejar las consecuencias, o sea, alcanza misericordia en el sentido de que el Señor te perdona. Bueno, ¿David fue perdonado por Dios, sí o no? Lo perdonó. ¿Le quitó las consecuencias? Ahí está. Y se lo dijo Natán, ¿sí? La espada estará haciendo de las suyas en tu casa. ¿Qué pasó después? Un hermano viola a la hermana. El otro hermano asesina al otro hermano, ¿sí? O sea, después lo que hizo David, se lo andaban haciendo a él los hijos. O sea, fue un desastre después la vida. Fueron sus consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿a quién debemos de confesar el pecado? Pues primeramente a Dios y a todo aquel que fue afectado por mi pecado. Si tú echas una piedra en el estanque hasta donde llegaron las ondas, pues hasta ahí debes de llegar también la confesión, a todo el que hayas ofendido. Y si ya se murió, bueno, pues ahí sí ya no puedes hacer nada, pero Dios ve tu corazón, estás arrepentido, ¿sí? Es por eso que dice aquí, mientras pueda ser hallado, porque quizá la persona ofendida ya murió o ya se cambió y ahora vive en China y ya como la ves, ¿no? Entonces por eso dice, siempre hay que hacerlo a tiempo. Y eso es lo que está diciendo David. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ¿sí? Debe uno confesar, y no porque Dios no esté enterado. Miren, ahorita voy a explicar, ¿qué quiere decir la palabra confesar? ¿Qué es confesar? Yo todos nos confesamos, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Miren, la palabra confesar en el griego quiere decir homologomen, así se escribe homologomen. ¿Qué quiere decir homo? Mismo, como homosexual, mismo sexo, ¿no? ¿Sí? Homo, mismo. Logos es hablar, ¿sí? Entonces, o decir. Entonces, la palabra homologomen quiere decir literalmente decir lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando uno confiesa, estás diciendo lo mismo que dice Dios sobre esa cosa. Estás reconociendo, yo pensaba que esto no era malo, pero cuando lo confiesas, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, esto es malo, por eso te pido perdón. Miren, somos bienaventurados de que Dios todavía nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y nos promete que nos restaura, ¿sí? Que alcanzaremos misericordia. Ahora vean, bueno, hasta aquí estamos viendo que sí, la Biblia sí enseña que te tienes que poner a cuentas con Dios y con los que hayas ofendido. Mira, en el caso que puse del adulterio, tú puedes decir, si se lo confieso a mi esposa va a resultar peor, ¿sí? Uno debe de entender una cosa, cuando uno está verdaderamente arrepentido, sabe que está dispuesto a aceptar las consecuencias, pero tienes que confiar en la gracia de Dios, ¿sí? Vean la diferencia entre el versículo 4. ¿Qué dice el 4? Porque de día y vean el dolor con el que está hablando aquí David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso dice el versículo 4. O sea, ¿qué está diciendo David? Todo me está saliendo mal, por no confesártelo. Ahora vean el 7. Hay un tremendo contraste después de su confesión,
Vean ahora, veía a Dios como alguien que lo estaba triturando, pero ahora vean cuál es el concepto de Dios que tiene ahora. Dice ahora, tú eres mi refugio, ¿sí? Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y pone nuevamente ahí Selah, ¿sí? En la NTV dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria, ¿sí? El mismo hombre que está escribiendo esto en el versículo 4 es el mismo hombre que está escribiendo el 7. Cosas totalmente distintas, ¿sí? Situaciones totalmente distintas. En una estaba hablando de cómo le estaba yendo a David en feria, y aquí está hablando del gozo que siente de que Dios lo ha perdonado, ¿sí? Dios lo ha perdonado, ¿sí? Y aquí se dan cuenta entonces cómo la sincera confesión hay perdón. Ahora, yo ofendí a alguien y la persona me pide perdón. ¿Qué debo de hacer yo con ese perdón que me están otorgando? ¿Qué dice la Biblia? No, pero estás bien enojado porque te ofendieron, pero la Biblia manda a que tienes que perdonar. Miren, cuando uno entiende, y esto es bien importante, cuando uno entiende cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros, no se te dificulta otorgar gracia y perdonar al que te ha ofendido a ti, ¿sí? Ahora, cuando tú pides ya perdón arrepentido, ¿sí?, con un corazón sincero, y la otra parte se niega a perdonar, ya el problema está en él, ya no en mí. Yo ya hice lo que Dios me pidió. Ahora el problema está en él. ¿Qué va a hacer? Bueno, puede perdonarme o puede no perdonarme. Si no me perdona, es que no entendí entonces lo que Dios ha hecho con él. Pero también puede perdonarme, pero las consecuencias no está obligado a. Tiene que haber nuevamente la confianza nuevamente, ¿sí? Pero uno sabe que hay consecuencias siempre, hay consecuencias. Pero, ¿qué debemos de hacer así? Confiar en el Señor, hallar gracia delante de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, eso es importante, encontrará misericordia, ¿sí? Entonces, las personas deben de perdonar. Mira, recuerden esa historia que cuenta Jesús. Un rey al que le debían mucho dinero, y el que le debía le dice, Señor, perdóname, y le dice, te perdono toda la deuda, ya. Y cuando va saliendo se encuentra a alguien que le debía dinero a él, muchísimo menos de lo que él le debía al rey. Y le dice, perdóname, dice, mira, no, a mí me pagas porque me pagas, y lo mete a la cárcel, ¿sí? Cuando el rey se entera de lo que hizo, le dice, ¿qué no debiste haber hecho lo mismo que yo hice contigo? Entonces, aquí haz de cuenta que Dios te dice, ¿qué no tenías que haber hecho lo que yo hice contigo, de perdonarte? Debemos perdonarnos unos a otros. Así lo dice en Colosenses, acuérdense, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Es que este problema del perdón es complicado y de la confesión es algo complicado, pero la Biblia nos manda a eso, ¿sí? Miren, recuerdan la mujer adúltera, que la traen ahí arrastrando a la pobre mujer, para ponerle un 4 a Jesús. A ver, tú dices que perdonas, que eres muy bueno, pero Moisés dice que la debemos de apedrear, que debe morir apedreada, para ver qué hacía Jesús. Y le dice Jesús, dice, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. O sea, Jesús no estaba aboliendo la ley. Órale, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Porque para empezar, ¿dónde estaba el adúltero? Si la sorprendieron en el adulterio, la ley decía que tenían que traer al adúltero también. ¿Dónde estaba? Y lo que dice, y poco a poco se fueron yendo los hombres, uno por uno así, desde el más grande a los más pequeños. Ay, caray, se me hace que me saben algo, mejor ahí nos vemos, ¿sí? Todos tenían cola que les pisara, ¿sí? Y Jesús, avaló el pecado de la mujer, ¿no? Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Vete, ¿y qué más? Y no peques más. O sea, ahí Jesús está
vete, estás perdonado, pero no peques más. Esa es la verdadera lección, no volver a hacer, no que andes cantando ahí luego que siempre caigo en los mismos errores, porque pues ya eso ya es necedad, ¿no? Ok, dice aquí, la angustia ya no te hará daño, porque cuando uno está en un pecado no confesado, la angustia es terrible, la angustia es terrible. Aquí dice, de angustia me guardarás, ya no va a sentir angustias ni nada, ahora se va a sentir protegido por el Señor, ¿sí? Entonces aquí vemos la descripción de alguien que ha aprendido la lección. Miren, todos la regamos, si somos honestos, todos la hemos regado, ¿sí? Pero lo importante es aprender la lección y no volverlo a hacer, ¿sí? Dios se complace en eso, Dios sabe que somos débiles, ¿sí? Pero caíste, pero te levantas. A veces el juicio humano es peor que la ira divina, en serio, que Dios te ha perdonado, pero luego la gente quiere hacer picadillo con uno mismo y bueno, parte de las consecuencias. Lo dice aquí en el 8, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Pero vean la Reina Valera que hay una pequeña diferencia. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, ¿quién está hablando aquí, David o Dios? En la versión de nosotros dice, el Señor dice, lo que se asume que es el Señor que está diciendo eso, ¿sí? Pero en la Reina Valera no dice que el Dios lo dice, nada más dice, te haré entender, y uno se queda con la de, bueno, ¿quién está diciendo eso, David o lo está diciendo Dios? Bueno, miren, en realidad, como lo interpreta, eso es una manera correcta, porque miren, si es David el que está diciendo eso, nos recuerda que la respuesta natural a alguien que ha sido perdonado es ayudar a otros. O sea, una vez alguien dijo, mira, de los que son drogadictos, gracias a Dios yo nunca pasé por ese problema, he tenido otros, pero ese no, de las drogas no. Me dijo, mira, cuando tú eres de los que anda ahí, te das cuenta que eres igual que tú, ¿sí? Dice, no sé, o el que anda ahí de coscolín, ¿no? Pues también se da cuenta, mira, ese es coscolín, porque ya ellos ya pasaron por eso y pueden detectar al quien anda haciendo lo mismo. Bueno, aquí la responsabilidad es que tú ayudes a esa persona a que no cometa el mismo error que tú cometiste. Por eso dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, debes compartir tu experiencia con esa persona. Mira, yo andaba igualito que tú, y miren cómo terminé, o las que pasé, ¿sí? Si te hace caso, gloria a Dios, y si no, pues tú hiciste lo correcto, ¿sí? Aconsejándole cómo debe de regresar al buen camino, ¿sí? Y si es Dios el que está hablando aquí, pues Dios está prometiendo algo bien interesante, que Él es el que te va a dirigir, te va a leccionar, ¿sí? Sobre la necesidad de estarnos rindiendo constantemente a Él, ¿sí? O sea, las dos interpretaciones son válidas, ¿sí? Pero vean la triple repetición, las características de alguien que ha pasado por esto. Como un buen maestro dice, primero te haré entender el camino, en este caso pues el camino de la salvación. Segundo, va delante de ellos, y segundo, vela por ti, ¿sí? O sea, la idea es de alguien que le está mostrando el camino a otra persona y sabe los peligros que hay por ese camino, o sea, con las que se puede topar, las consecuencias, como veíamos hace rato en los proverbios, ¿sí? Te metes con una prostituta, hombre, yo me metí con una y me dejó en la calle, ¿sí? O andas con una mujer casada, cuidado, yo andaba haciendo lo mismo y por poco salgo y muerto. O sea, uno debe de, o sea, porque es tanto lo que lamentas tu pecado que no lo quieres para otra persona. Ya si el otro es necio, bueno, ya, eso es otra cosa, ¿no? Luego fíjense lo que nos dice aquí en el 9. Me gusta este versículo, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La NTV dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. En otras palabras, versión paráfrasis, ¿qué está diciendo? No seas ¿qué? Terco como mula bruta, es lo que está diciendo. No seas terco como mula bruta, ¿sí?
porque a estos animales salvajes, pues tienes que ponerle rienda, ponerle el freno y todo, porque si no, pues, hacen de las suyas. Dice, no seas como ese. A veces así nos comportamos como verdaderos mulos o caballos, así de, que solamente, en otras palabras, los que aprenden solo a la mala. O sea, no oyen el consejo que un padre le está dando al hijo, o un amigo a otro amigo, un hermano a otro hermano. Son tercos como mula brutas. O sea, solamente aprenden a la mala, ¿sí? O luego, tristemente, a veces ni así aprenden. Pero bueno, eso es lo que está diciendo David. No sean tercos como una mula, ¿sí? Dice aquí, ¿cuál sigue? En el 10. No seas terco como mula bruta. Bueno, eso me impacta porque miren, normalmente nadie cae en pecado accidentalmente, ¿no? Difícilmente podría ser. Cuando uno cae en pecado es porque ya lo anduviste primero concibiendo en tu mente. Ahí es donde empieza el pecador. Lo empiezas a concebir en tu mente. Y dicen, nuestros pensamientos son las profecías de nuestros actos. O sea, desde la mente tienes que parar ahí. Pero si lo estás concibiendo en la mente, alimentándolo, va a llegar el momento en que finalmente lo hagas, ¿sí? Cuando uno lo está concibiendo, Dios te está advirtiendo, ¿sí? Por medio de la palabra Dios nos advierte. Por ejemplo, ¿qué está haciendo aquí David? Nos está advirtiendo, ¿sí? Pero si uno, por ser necio y terco, cae, pues fue la necedad la que se impuso sobre la palabra, porque Dios no le estaba advirtiendo. Miren, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. En otras palabras dice, huye de las tentaciones. Cada quien sabe de qué pie cojea o de dónde trae la piedrita en el zapato. Y cada quien sabe qué cosas te causan tentación. Bueno, si tú ya sabes qué cosas te ponen bajo tentación, dice Pablo, huye. Si tienes problemas con el alcohol, pues no tengas botellas en tu casa. Si eres adicto a la pornografía, pues no tengas material pornográfico en tu casa porque vas a caer. Si eres adicto a agarrar dinero ajeno, pues no organices una tanda tú y manejes dinero porque te estás poniendo bajo la tentación. O no agarres el puesto de cajero porque tú mismo te estás poniendo en la tentación. Entonces, la Biblia así nos advierte claramente. A veces la terquedad del hombre, hace que nos comportemos como estas bestias de las que nos está hablando. Solamente a la fuerza entendemos, solamente. Bien dice Proverbios 26:3, el látigo es para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y es una advertencia seria. ¿Por qué? Porque vean, si uno sigue así, vean lo que nos espera. Si somos necios, dice el versículo 10, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. La Reina Valera dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, si tú persistes a andar como vas, ¿qué te está advirtiendo Dios? Muchos dolores habrá para el impío. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Tu necedad quiere seguir por malos caminos, pues va a haber muchos problemas en tu vida, muchos problemas. Como dice el dicho, siembra vientos y cosecha. No, el que cría cuervos, te pican los ojos. No, el que siembra vientos, ¿qué cosecha? Tempestades, exactamente. El maldito sabe bien los dichos, ¿sí? Es que es de mi generación. Entonces, el no resolver el pecado pronto, ¿sí?, te va a llevar a más pecado, ¿sí?, hasta que se haga una espiral descendente o una bola de nieve. Miren, ¿recuerdan el caso de Caín? Dios les dijo cómo debían ofrecer sacrificio. Y Abel llevó lo mejor de sus animalitos, ¿sí? Ellos ya habían entrado el pecado en el mundo, ya había caído. Pero Dios todavía en su gracia les da la oportunidad de que se puedan acercar a Él por medio de un sacrificio, ¿sí? Y Dios les puso el ejemplo cuando sacrificó un animal y vistió a Adán y Eva. Pero ¿qué hizo Caín? En lugar de matar un animal, sí, exactamente, dijo, este borreguito está re bueno, como una buena barbacoa, ¿sí? Mejor le llevo elotitos, calabacitas, zanahorias.
Ahí nace la primera religión. El hombre queriendo agradar a Dios a su manera, ¿sí? Ahí nace la primera religión. Y fíjense, Dios desecha, porque en el Génesis no nos dice por qué Dios no se agradó con su ofrenda, pero en Hebreos sí nos dice por qué no se agradó Dios. Dice, porque me gustó la de Abel porque lo hizo con fe, ¿sí? O sea, creyendo en lo que Dios decía, que era la única manera. Caín lo quiso hacer a su manera. Y cuando Dios desecha la ofrenda de Caín, ¿qué hace Caín? Se enoja, se entristece, y todavía Dios en su gracia le dice, mira, si haces lo correcto, ¿no te sentirás mejor? O sea, haz lo correcto, haz lo que yo te estoy pidiendo y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Pero ¿Caín hizo caso a eso? No. Dice, y si no lo haces, ten por seguro que el pecado está atrás de la puerta dispuesto a saltar sobre ti. Pero tú lo puedes controlar si obedeces. Pero Caín hizo caso omiso de eso. ¿Y qué fue lo que hace? Va y mata al hermano. Se convierte en el primer asesino. O sea, ¿ven cómo un pecado llevó ahora a otro pecado? Y sigue en la espiral. Y después se vuelve mentiroso porque Dios le dice, oye, ¿y tu hermano? No porque Dios no lo supiera, sino porque Dios confronta. Y dice, ¿yo qué voy a saber? Dice, pues ¿qué soy su guardaespaldas o qué? Cuando no se confiesa el pecado a Dios, prontamente empieza la bola de nieve. Y un pecado te lleva a otro pecado. Miren, yo me acuerdo hace muchos años, ni creyente era, estaba jovencito. Me preguntó un amigo mío, oye, ¿en qué trabajas? Le digo, en X cosa, ¿y cuánto ganas? Tanto. Y ya, pero yo inventando, diciendo que ganaba bien y todo. Bueno, pasa el tiempo y después me vuelve a preguntar, ¿cuánto me dijiste que ganabas? Y digo yo ya ni me acuerdo cuánto le dije, ahora qué le digo, ¿no? O sea, un pecado te lleva a otro pecado, ¿no? A volver a mentir. Digo, es algo nada comparado con otros pecados, pero es lo que quiero decir, cuando no confiesas un pecado, se va haciendo bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve. Y eso es lo que David quiere evitar, que arregles tus cuentas con Dios y vas a ver cómo te vas a sentir bien, ¿sí? Muchos dolores habrá para el impío. Ahí está la advertencia, ¿sí? Ahora vea el contraste en el 11, ¿sí? Alegreaos en Jehová. Bueno, lo leo primero en la NTV. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Miren, andar por la derecha, andar rectamente delante de Dios es lo único que puede traer gozo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos encubrir el pecado? O lo niegas, o lo excusas, o no lo confiesas, lo estás queriendo encubrir falsamente. ¿Y qué nos va a pasar? Pues lo mismo que le pasó a David, ¿sí? Y vas a ver cómo te va a empezar a ir en feria en tu milpita. Y muchas veces cuando estás yendo, y no quiero decir que siempre sea así, pero cuando te estás yendo en feria en tu milpita, o que te está lloviendo en tu milpita más bien, hay que preguntarse, bueno Señor, pues muéstrame qué, o a lo mejor ya hasta lo sabes y dices, quizá todo esto es consecuencia de que he estado desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? ¿Qué dijo David que hay que hacer? Confesarlo y abandonarlo, ¿sí? ¿A quién? Pues ya dijimos que primeramente a Dios, ¿sí? No pensemos que porque ya somos creyentes, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Sí, sí es cierto, pero ese es el perdón judicial, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el perdón paternal? ¿Sí? El perdón judicial se encarga de librarnos de la condenación, pero el perdón paternal es algo diferente. Ese se encarga de aliviar el dolor, ¿sí? De un padre que está dolido por un hijo. Bueno, eso es cuando nosotros pecamos y no se lo confesamos a Dios. Pero hay gente que enseña que ya no hay necesidad de pedir perdón. Yo lo he escuchado. Pero yo digo, ¿por qué Jesús dijo, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Por qué está diciendo Jesús, Padre, perdona nuestros pecados? Alguien puede decir, no, pues no, que ya estaban perdonados. ¿Y por qué Jesús está diciendo? Sí, exactamente, sí. Si no hubiera necesidad de confesar nuestros pecados, entonces ¿por qué Juan escribe un versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad?
no existiría ese versículo en la Biblia. Si ya un creyente ya no tiene nada de qué pedir perdón. No es cierto que no te digan, que no te cuenten, de verdad. Porque hay iglesias que enseñan estas doctrinas, de que ya no hay necesidad. O por ejemplo en Juan 13, Jesús les dice, cuando les va a lavar los pies a los discípulos, y dice Pedro, no, a mí no me laven los pies. ¿Cómo? Dice, si no te lavo los pies, no tendrías parte conmigo. Dice, bueno, entonces límpiame completo, ¿sí? Y dice, no, pues entonces sí, báñame todo, échame cubetadas, ¿no? Dice, no, el que ya ha sido lavado no tiene necesidad de volver a ser lavado. Simplemente debe de limpiar sus pies, nada más. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Sí, ya han sido perdonados y todo, ya son creyentes, ya yo he pagado por sus pecados, pero nuestros pecados de cada día ensucian nuestros pies. Y eso es lo que hay que limpiar, ¿sí? O sea, tenemos que confesarlos. Digo, porque ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Pero tenemos el Espíritu Santo para redarguir. Y miren, el Espíritu Santo nos ayuda a no pecar como habitualmente pecábamos cuando no éramos creyentes. Cuando no éramos creyentes, te acostabas con una y te acostabas con otra y lo fanfarroneabas, te parabas, ay hombre, se te llenaba la boca de decir, mira, le quité la mujer a este cuate. Ahora eso es vergonzoso, como para que uno anda haciendo eso, ¿no? Entonces, dice claramente, bueno, también no dice Dios al que ama disciplina. También lo dice, ¿sí? Ahora, el confesar y abandonar el pecado, acabamos de decir, ¿elimina las consecuencias? No necesariamente, ¿verdad? Y el pueblo de Israel es un ejemplo claro, ¿sí? Dios les advertía, tenían que hacer eso y no obedecían, ¿sí? Por ejemplo, decía, tienen que ir con este pueblo y destruirlo. Ay, no, ¿cómo los vamos a destruir? Mejor los agarramos de sirvientes y que nos sirvan ellos a nosotros. Y no obedecían. Ahora Dios, ¿qué hacía? Usaba ese mismo pueblo para castigar. Vaya ellos, Señor, perdónanos, la regamos, perdona. Dios levantaba un juez y los libertaba, pero las consecuencias siempre se las dejaba, siempre se las dejaba, ¿sí? Entonces, no elimina las consecuencias. O Dios en su gracia puede eliminar consecuencias, ¿cómo no? La misericordia de Dios no tiene límites, de verdad, ¿sí? Pero debemos de entender una cosa. Cuando uno verdaderamente está arrepentido, dices, pues me atengo a las consecuencias. Que Dios en su gracia te quite consecuencias, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero de todos modos, aún así, te sientes mejor de haber confesado tu pecado que estarlo ocultando. Si lo estás ocultando, negando, excusando, ¿sí? Te va a pasar lo que a David, de día de noche tu mano estaba sobre de mí. Y luego, bueno, no nos preguntamos por qué a veces nos va como nos va, ¿no? Entonces, ahora, ¿mandé? Sí, no, sí. Sí, exactamente. Y si ya no me perdona al que ofendí, bueno, pues ya el problema está en él. O sea, quizá no entiende cuánto le ha perdonado Dios a él. No debemos de ser así. Debemos de perdonarnos unos a otros. Miren, cuando uno no otorga gracia, alguien puede decir, ojalá tú nunca necesites la gracia de Dios, ¿sí? Y si otorgas gracia, que gracia es perdonar al que no lo merece, dice, cuando tú otorgas gracia es porque Dios, entiendes cuánta gracia Dios te ha dado a ti. Y si te niegas a otorgar gracia, pues ojalá nunca tú necesites de recibir gracia, porque ¿sí? Con la vara que mides será medido, dijo Jesús, ¿sí? Entonces, aquí uno debe preguntarnos, después de leer Salmo, bueno, ¿hay algo que yo necesito confesarle a Dios? ¿Hay algo? Salmo 139 dice, escudriña mi corazón y ve si hay en mí alguna maldad, muéstramela, Señor, ¿sí? Porque a veces uno no se da cuenta también, pero Dios te lo está mostrando, ¿sí? Entonces, si hay algo que necesitamos confesarle a Dios, pues debemos de hacerlo. Y si necesito pedir perdón a alguien, pues hay que pedirle perdón. O si yo debo de perdonar a alguien, pues yo debo de perdonarlo, ¿sí? Dice David, no hay mayor gozo que... Bueno, eso lo dice Juan, no hay mayor gozo que andar en la verdad. Pero aquí David está diciendo que
cuando uno se siente perdonado por Dios, después de que te sentías tan mal, ahora te sientes gozoso, ¿sí? Entonces, ¿hay gozo en tu vida? Bueno, recuerden que el gozo no depende de las circunstancias, el gozo depende de estar bien con Dios, exactamente, ¿sí? Necesitas pedirle perdón a un hermano o necesitas perdonarlo, pues aquí está lo que David dice, si no, y también si queremos andar todavía como tercos, necios, persistiendo en nuestro pecado, pues ya lo dijo David, espérate porque muchos dolores habrá para el impío. Ya vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, pues como dice tu palabra es una espada que penetra hasta nuestro corazón, Señor. Solamente cada uno de nosotros sabemos hasta dónde ha llegado la espada en nuestro corazón. Quizá mostrándonos algo que tenemos que hacer, quizá confesar algo a ti o a quien se haya sentido agraviado, o perdonar a alguien que me he negado a perdonar. Solamente tú, Señor, puedes darme gracia para hacer todo esto, Señor. Pero, Padre, pedimos que no permitas que seamos tercos como una mula, Señor, y que persistamos en nuestro pecado porque las consecuencias serán peores, Señor. Y nunca podremos experimentar el gozo que hay en ti, sino que seguiremos cosechando ira divina. En el nombre de Cristo, Padre, agradecemos por tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos redarguye, pero también nos instruye para andar por el buen camino. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. No sé cuánto tiempo me eché, pero lo bueno es que aquí no voy contra reloj. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa a Dios y abandona sus pecados siempre alcanzará misericordia, misericordia, misericordia. El hombre que siempre te
Vamos a hacer una oración por la ofrenda. Invitamos al hermano Armando para que nos haga favor de orar. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias te damos por permitirnos estar nuevamente aquí, en este culto, en esta casa de oración, Señor. Gracias por que nos permites participar en la ofrenda, Señor, nos permites participar en las alabanzas. Gracias por escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora por las ofrendas, Señor. Sabemos que son para los gastos de la iglesia, Señor. Danos un corazón alegre, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia cristiana. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él
hacer una oración para despedir. Señor Padre Santo, eres grande, Señor Padre bendito, eres omnipotente, eres omnisciente, omnipresente. Eres el creador del universo y todo lo que hay en él, Señor Padre bendito. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío. Te quiero dar las gracias, Señor mío, por este momento que nos hiciste pasar agradablemente, Padre Santo, y que aprendimos de tu palabra, Señor Padre Santo. Te doy las gracias porque permitiste que estuviéramos aquí, Señor Padre Santo, alabándote como cada domingo. Te doy las gracias por la fidelidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre Santo. Te pido que vayamos a casa con bien, o las cosas pendientes que tengamos que hacer, que las hagamos, Señor mío, en familia, Señor Padre Santo, y que podamos pasar este domingo agradable, Señor Padre Santo, y que mañana nos des la oportunidad de poder integrarnos al trabajo, Padre Santo, y que nos cuides y nos bendigas como siempre lo has hecho, Señor Padre Santo. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén.